buenas tardes. Acá estamos de vuelta en ¿Qué sabemos de la historia? Hoy día hablaremos de un tema un poco fuerte, de algo que no se habla mucho, pero que todos saben. Hoy día hablaremos sobre el Holocausto judío. El Holocausto judío fue el asesinato masivo de judíos, como tal dice el nombre. Esto fue a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy día hablaremos de esto detalladamente a continuación. Y para eso tenemos algunos especialistas invitados. Alfredo Germain, historiador de la Segunda Guerra Mundial, Alonso Alegría, profesor de Historia de la Universidad de Chile, Antonio Baturi, historiador y profesor de la Universidad Católica, y Pedro Altamirano, historiador de la Segunda Guerra Mundial. Primero, Antonio, queremos saber detalladamente qué fue el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis ascendieron al poder en Alemania en enero de 1933. Creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. En 1933, la población de judíos en Europa sumaba más de 9 millones. La mayoría de los judíos europeos vivían en los países que la Alemania nazi ocuparía o por los que ejercería influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la solución final, la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Los nazis consideraban que los judíos eran el mayor peligro para Alemania. Los judíos fueron las principales víctimas del racismo nazi, pero también hubo otras víctimas, como los romaníes, las personas con discapacidades mentales o físicas. Los nazis asesinaron a unos 200.000 romaníes. Además, como parte de la programación de eutanasia, asesinaron a por lo menos 250.000 pacientes con discapacidades físicas o mentales, que eran principalmente alemanes y vivían en instituciones. A medida que la tiranía nazi se extendió por Europa, los alemanes y sus colaboradores persiguieron y asesinaron a millones de otras personas. Entre 2 y 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados o murieron de inanición, enfermedades, negligencia o maltrato. Los alemanes se enfocaron en los intelectuales polacos no judíos para asesinarlos y deportaron a millones de polacos y civiles soviéticos para hacer trabajos forzados en Alemania o en Polonia ocupada, donde estas personas trabajaron y con frecuencia murieron bajo condiciones deplorables. Desde los primeros años del régimen nazi, las autoridades alemanas persiguieron a homosexuales y a otras personas cuya conducta no se ajustaba a las normas sociales prescritas. Los oficiales de la política alemana persiguieron a miles de oponentes políticos, incluidos comunistas, socialistas y líderes sindicales, así como a distintos religiosos, como los testigos de Jehová. Muchas de estas personas murieron a consecuencia de la encarcelación y el maltrato. En 48 horas se destrozaron e incendiaron sinagogas, 7.500 comercios judíos y sufrieron daños o destrucción. 96 judíos fueron asesinados y aproximadamente 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Y a todo esto, Alfredo, ¿cuál fue la importancia de esto en la guerra? Bueno, antes que todo, muchas gracias Benjamín por la invitación. Para responder a tu pregunta acerca de qué es lo que hacen los otros países, ¿cierto? ¿Cuál fue la importancia de la guerra, del holocausto dentro de la guerra? Es importante mencionar ciertos factores claves. Cuando el mundo estaba en plena guerra mundial, las grandes potencias tenían su atención en otra parte. También hay que tomar en cuenta que habían pasado 10 años desde la Gran Depresión, por lo que la situación económica mundial no era exactamente la mejor. Esto hizo que los países tomaran medidas para regular de mejor manera la inmigración, en particular Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos recibió muchísimos inmigrantes antes, durante y después de la Guerra Mundial, y de estos casi 50% eran judíos. La información acerca del Holocausto no era más que un rumor, no era de dominio público y no se habían hecho declaraciones internacionales al respecto. Pero el Congreso Judío Mundial le mandó una carta al Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca de los campos de concentración, y el Departamento de Estado tenía la labor de dárselas al líder judío estadounidense. Pasaron años para que el mundo se enterara de la matanza de los judíos, algo que se le critica mucho
a los que estaban en la guerra. El 24 de noviembre de 1943, el líder judío americano da una conferencia de prensa para anunciar que la Alemania nazi estaba asesinando judíos. Frente a esto, el 17 de diciembre los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros 10 gobiernos aliados emiten una declaración que denuncia la intención de la Alemania nazi de asesinar a los judíos en Europa. La declaración advirtió a ese país que sería considerado responsable por estos crímenes. Esto, por supuesto, afecta a la imagen de la Alemania nazi. Ya cada vez se va ganando más enemigos de diferentes comunidades y podemos empezar a ver que la Alemania nazi ya va a tener su fin. ¿Y este suceso y práctica cuándo se terminó? Si nos puedes ayudar tú, Pedro. Gracias Benjamín por esta invitación al programa. Y bueno, como dijiste antes, yo ahora les voy a contar el final del Holocausto judío. Durante los últimos meses de la guerra, los guardias de la SS, en breves palabras, guardias enviados por Hitler, trasladaron a los prisioneros de los campos en trenes o en marchas forzadas, también denominadas o llamadas como marchas de la muerte. Esto era para evitar que los aliados liberaran a las grandes cantidades de prisioneros. Bueno, a medida que las fuerzas aliadas avanzaban por toda Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, de a poco iban encontrando y liberando a los prisioneros de todos los campos de concentración. Especialmente eran encontrados los caminos a marcha forzada, desde un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, fecha en que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Bueno, para los aliados occidentales, la Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en Europa al día siguiente, el 8 de mayo, mientras que las fuerzas soviéticas anunciaron su día de la victoria, el 9 de mayo de 1945. Bueno, tras el Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugios en los campos para personas desplazadas, lo cual administraban las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951, casi 700.000 judíos emigraron a Israel, incluyendo a 136.000 judíos desplazados desde toda Europa. Otros judíos desplazados emigraron a Estados Unidos y a otros países. El último campo para judíos desplazados se cerró en 1957. Los delitos cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron por completo a cientos de comunidades judías de Europa Oriental ocupada. Bueno, en resumen, este es el final del Holocausto judío. Muchas gracias, Benjamín, por toda esta invitación. Y por último, pero no menos importante, a todo esto que pasó, supongo yo que habrá algunas consecuencias de estos actos. ¿Cuáles fueron estas, Alonso, si nos puedes ayudar? Bueno, Benjamín, primero agradecer de poder participar de este programa. Respondiendo a tu pregunta, las principales consecuencias que provocó el Holocausto judío son las siguientes. Si bien las cifras no son concretas, se cree que más de 11 millones de personas fueron exterminadas en el Holocausto. A estas se les quitaron todos sus bienes y fueron utilizados como esclavos antes de ser asesinados. Se exterminó una gran parte de la población judía, debilitando este movimiento religioso hasta el día de hoy. Comenzaron procesos de espionaje y captura de algunos militares nazis. Para algunos alemanes, representó una época de prosperidad y de sentirse una raza superior a las demás. Sin embargo, afectó la opinión que el mundo entero tuvo acerca de la raza alemana en la historia. También se dice que junto a la bomba atómica arrojada en Hiroshima por Estados Unidos, es el punto máximo de horror al que la inteligencia humana puede conducirnos como especie. Muchas gracias, Benjamín. Bueno amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós.